Vamos a estar hablando sobre un día por una acción esencial. Bienvenidos sean todos y cada una de ustedes. Y para ello vamos a irnos directamente a la acción número 1. Déjenme hacer más grande esto. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros la acción esencial número 1? Y nos habla sobre la identificación. Déjenme llegar aquí. Muy bien. Acciones esenciales, metas internacionales para la seguridad del paciente en establecimientos de atención médica con hospitalización. Y la acción esencial 1 es la identificación correcta de los pacientes. Viridiana Morales, ¿sería tan amable de prestarme su audio, por favor? Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me apoyas a leer el objetivo general de la acción esencial número 1, por favor? Sí, Gracias. dice así, mejorar la precisión de la identificación del paciente, unificando este proceso en los EAM del sector salud, utilizando al menos dos datos para identificar al paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, que permitan prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Perfecto, gracias. Entonces, el objetivo general de la meta internacional número 1, asimismo también la acción esencial número 1, es mejorar la precisión de la identificación de los pacientes. Esto unificando los criterios en los procesos en los establecimientos de atención médica del sector salud, utilizando, dice, al menos, entonces, son dos datos los que mínimo vamos a requerir para identificar al paciente. ¿Y cuáles son esos dos datos? Nombre completo y fecha de nacimiento. Esto que permita prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la acción esencial número 1 en cuestión a la identificación correcta de los pacientes? Que por lo menos son dos datos los que se van a utilizar y va a ser el nombre completo y fecha de nacimiento. Asimismo, también en la acción esencial 1A tenemos nosotros que de la identificación general del paciente, dice, entre las acciones que se tiene que implementar para una adecuada identificación de los pacientes se encuentran. El personal de salud tiene que identificar al paciente desde el momento en que éste solicita la atención. Entonces, una de las preguntas que vendríamos a hacerles a ustedes es, ¿desde qué momento se identifica al paciente? Y tenemos aquí que desde el momento en que el paciente solicita la atención, con al menos dos identificadores estandarizados en toda la organización. Como ya lo repetimos, es nombre completo y fecha de nacimiento. En su caso, adicionalmente, podrán agregarse otros determinados en la normativa del establecimiento de atención médica que no sea padecimiento, especialidad, disciplina, nombre del médico tratante, número de cama, habitación o servicio, horario de atención ni diagnóstico. Estos no nos van a servir a nosotros para identificar al paciente. No vayamos a decir, es que ya le puse ahí el nombre del médico y ya identifiqué al paciente. No. Los datos primordiales para identificar al paciente van a ser nombre completo y fecha de nacimiento. Y como bien nos dice, que podemos nosotros adicionalmente agregar otros datos determinados.
¿Cuáles son esos otros datos determinados? Los que a continuación vamos a analizar. Tal es el caso de nacimientos múltiples. Adicionalmente, se deberán utilizar un identificador numérico, según sea como haya nacido progresivamente. Ejemplo, si fue un multiparto, tres pequeños, pues entonces se van a identificar con un número. Y aquí déjenme hacer más grande mi pantalla. Muy bien, perfecto. Uno de los requisitos que voy a poner para que sean acreedores y acreedoras a sus constancias de los talleres que estamos impartiendo, aparte de que voy a requerir la participación de ustedes, también voy a requerir que prendan sus cámaras, ¿sale? Yo voy a poner así como que la regla general de que si no tienen su cámara prendida, si no entran con su cámara, olvídense de una constancia, porque se están como que mal acostumbrando a no prender las cámaras. Y para mí eso es una falta de respeto hacia el docente, ¿vale? Porque imagínense, programo, vengo, hoy fui a una diligencia a Veracruz, vengo rápido para estar aquí con ustedes. Y pues, oh, vaya sorpresa, ¿no? Estoy dando clase y pues nadie prende su cámara. Entonces yo creo que estamos perdiendo ese sentido de prender nuestras cámaras, de estar en la clase, de estar participando. A veces, pues les nombro a alguien y hasta como las 1000 horas, pues ya me responde, ¿no? Entonces, acostúmbrense, por favor, todos, a prender sus cámaras. Maribel ya prendió su cámara, Gaudencio Garfias ya prendió su cámara, Osmar Gustavo también, agradezco infinitamente. Y aquí los voy a ir anotando, quienes ya están prendiendo sus cámaras, por favor. Así hasta da más ganas de dar una clase porque hace ratito pues nada más veía puros cuadritos con los nombres de ustedes. Entonces, para identificar al paciente son dos datos. ¿Cuáles son esos dos datos? Nombre completo y fecha de nacimiento. Se podrán utilizar adicionalmente, como en el caso de nacimientos múltiples, se podrá utilizar un identificador numérico. Los establecimientos de atención médica contarán con un procedimiento de identificación para pacientes que ingresen como desconocidos y que por su estado de conciencia no puedan proporcionar sus datos. Se recomienda que se incluyan los siguientes datos como identificadores. Utilizar la palabra desconocido. Entonces, si no sabemos cómo se llama el paciente, y asimismo también, ¿qué es lo que vamos a poner? Aparte de la palabra desconocido, el género del paciente, edad aparente del propio paciente, si tiene alguna seña particular como cicatriz, algún tatuaje, entonces hay que manifestar esa seña particular. Asimismo también fecha y hora de ingreso y algún dato sobre la forma en que ingresó, ya sea que fue por Ministerio Público, por alguna patrulla. Aquí le ponen averiguación previa, pero ya no se dice averiguación previa, ya es carpeta de investigación. Para el caso de arribo masivo de pacientes desconocidos, utilizar el identificador numérico según corresponda el orden progresivo en que fue ingresando después de la palabra desconocido. Rosalba Pérez, préstame tu audio, por favor, Rosalba, si eres tan amable. Sí. Si llega si llega un pacientito y el mismo te refiere a ti, Rosalba Pérez Vargas, tú le preguntas su nombre y ella, estoy aclarando, ella te dice, a ver,
a mí me va a decir usted Maribel. Y tú dices, ah, caray, o sea, ¿cómo Maribel? Pero pues, si yo estoy viendo y es hombre, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hacemos, Rosalba? ¿Cómo lo Eh, identificamos? ¿Cómo le decimos? Porque su credencial de lector dice Francisco López, no dice Maribel, pero ella, estoy aclarando, ella te dice que te refieras a ella como Maribel y no como está en su identificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? bueno, yo creo que es poner como ella se identifica. Poner como Sí. ella se identifica. ¿En dónde vas a Eh, poner cómo ella se identifica? en su, bueno, no se puede porque sus identificaciones todavía no las cambia. Entonces, si sus identificaciones todavía no las cambia, se tendría que poner el cómo sale en su credencial, el nombre, ¿Y cómo nos vamos a referir a la paciente? ¿Cómo viene la identificación o cómo te está refiriendo? como viene en la identificación. Así te vas a referir a la paciente. Ajá. ¿Y crees que cometemos algún delito? No porque sus identificaciones así están legalmente. Muy bien. A ver, gracias, Rosalba. Ahorita le doy el uso de la palabra a Lucero Sánchez. Previo a esto, a compartir lo que es la Ley General de Salud. Y permítanme, Ley General de Salud. Puede ser un poquito más grande. Ahí lo estamos compartiendo. Apóyame a leer, Rosalba, el artículo 465 ter de la Ley General de Salud, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, las personas profesionales técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Serán sancionadas en términos de lo dispuesto por el artículo 209 quintus del Código Penal Federal y además serán suspendidas en el ejercicio profesional de 1 a 3 años. Entonces, ¿es un delito o no es un delito atentar contra la identidad o expresión de género de una persona? Sí, sí es un delito. Así es, efectivamente. Aunque la acción esencial número uno nos habla de identificación del paciente, si bien es cierto, como lo acabas de manifestar, vamos a describir en los documentos tal y como manifiesta su identificación misma. Pero ¿cómo me Ujú. voy a referir a la paciente? Ya hablo de la, porque ella, aunque tiene el nombre masculino, aunque tenga aparato reproductor masculino, hay una identificación de la persona. Y la persona se siente identificada bajo
la parte de mujer, desde el nombre, el pensamiento y muchas situaciones. Y esto es una reforma que se adicionó en lo que es la Ley General de Salud el 7 de junio del año 2024. No tiene mucho esta reforma. Entonces, si bien es cierto que vamos a poner el nombre que refiere su identificación, pero voy a hacer referencia a la persona con el nombre femenino, porque de lo contrario, pues nos puede denunciar, tal y como está estipulado, el delito en el artículo 209 quintus del Código Penal Federal. Apunten por favor lo que estamos viendo, vamos a ver la acción número 1, pero asimismo también estamos determinando la identificación. Esto a veces suele suceder en los nosocomios, en virtud de que pues llegan personas transgénero y decimos, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde ponemos a la persona? Porque pues nada más hay en los hospitales hombres, mujeres, incluso en los sanitarios, ¿no? En los sanitarios hay hombres, mujeres. Entonces, si a la persona vulneramos su derecho de identidad o expresión de género de una persona, pues hay un delito ahí, ¿sale? Entonces vámonos al 209 quintus del Código Penal Federal. Voy a abrir el Código Penal Federal. Código Penal Federal. Y vamos a ver de a cuánto nos tocaría la sanción punitiva de acuerdo a el Código Penal Federal. Y nos dice el Código Penal Federal, se impondrán de 2 a 6 años de cárcel, entonces váyanle anotando la penalidad, y una multa de 1,000 a 2,000 veces la UMA. ¿Sale? Vamos a ver cuánto vale una UMA, una unidad de medida y actualización. Y nos dice que la UMA es de 117 punto, oye, por esto primero que le pinté, 117.31 y nos dice el Código Penal Federal que va desde 2 a 6 años y también va equiparado lo que viene siendo una multa que son a 2,000 UMAS. Vamos a ver cuánto equivale. Vamos a ver aquí abrirme la calculadora. Uy, ahí está. A ver. 2,000 por 117.31. Y nos da la cantidad de 234,620 pesos. Entonces, pues no es chiquita la multa, ¿sale? Son más de 200,000 pesos los que hay que pagar de multa, más aparte, pues la cárcel, ¿verdad? Eso nos dice el artículo 209 quintus en cuestión de este delito. Muy bien, ahora déjenme, voy aquí, es que habían levantado la manita, pero quería terminar de aclararles. Hoy ya se me fue la compañera que levantó la mano. Si no me equivoco, fue Rocío Chaparro. Ah, no, Lucero Sánchez. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, No, buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias.
Sí, efectivamente, pues nosotros como personal de salud tenemos que nombrar a las personas, ¿verdad? Por como ellas nos indican, si es hombre y se quiere llamar Lucía, pues nosotros le vamos a llamar Lucía, aunque sus indicaciones médicas, órdenes de laboratorio, de rayos X, todo lo demás salga con su nombre de pila, nosotros nos tenemos que dirigir hacia esa persona por como ella nos menciona. Si es Juan Antonio López, pero él nos menciona que se llama Lucía y que quiere que le digamos Lucía, pues le vamos a decir Lucía. Y obviamente, pues para ponerlo en un lugar, a lo mejor no lo vamos a poner en un lugar donde podamos poner también incómodas a las demás mujeres, vamos a tratar de ponerlo en un lugar donde él tampoco se sienta agredido, se sienta discriminado, pero Ella. que tampoco ella, ajá, perdón, ella, pero que tampoco se sienta, también las demás personas de alguna manera incómodas, ¿verdad? No vamos a ponerlos, obviamente, si hay mujeres que se acaban de aliviar o algo, pues obviamente ahí no. Vamos a ponerlo en una posición donde ambas partes pues se sientan cómodas y sobre todo que se sientan respetadas, porque ellos lo que solicitan es que se les respete. Gracias, maestro. Exactamente, gracias. ¿Por qué no prendiste tu cámara, Lucero? Es que ando aquí en otro lado, Doc, y está medio fellito, por eso no le prendiendo toda desgreñada, despeinada por el aire. Muy bien. Perdón. Bueno, Sí, ya voy para casa, en un ratito más pero aprendo. prendan sus cámaras, por favorcito, ¿eh? Sí, gracias, una disculpa. Gracias, no te preocupes. Gaudencio Garfias, a tus órdenes, compañero. Muy buena tarde. Te escuchamos, compañero Garfias Flores. Ahí está, ¿Ahí ya. me escuchan? Ahí ya está, gracias. No, gracias a usted, maestro. Tengo una duda con respecto, ok, este, ya nos explicó que infringimos el artículo 209 del Código Penal Federal si no lo llevamos de acuerdo al conocimiento que tenemos por parte del paciente, que si él se hace de conocimiento de nosotros y él que es de género, aunque sea masculino, pero él dice que es femenino. Ok, mi duda es, ya cometimos el delito, tenemos por ese motivo de 2 a 6 años y la multa que usted nos mencionó. Ok, esa multa es para pagarle al paciente el daño que supuestamente se le hizo o dónde queda ese dinero. Ah, muy bien, excelente pregunta, porque a eso iba. La multa que le pone el Ministerio Público es para el Estado. Hagan de cuenta, a ustedes les dicen, ¿saben qué? Es cárcel y aparte hay que pagar una multa. No es aquí ni para la paciente, sino que es para el Estado. Y aquí, atendiendo a lo que tú nos acabas de mencionar, Gaudencio, pues si la persona que refiere que se le llame con un nombre femenino y no lo hacemos como tal, pues aquí también esa es la reparación del daño en responsabilidad penal, pero también hay una responsabilidad civil. Y me voy a ir ahorita al Código Civil Federal. Denme una oportunidad, lo voy a compartir con ustedes. Código Civil Federal y el monto de la reparación del daño moral, pues lo va a determinar el propio juez. Y para ello nos vamos a ir al artículo 1915 y vamos a ver algunas cuestiones en lo que es la reparación del daño civil. Me regreso, ahí estamos. Entonces, anoten por favor, Código Civil Federal. Dice, la reparación del daño, estamos hablando de un daño en materia civil, dice, debe consistir en la elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, el pago de daños y perjuicios. ¿Y qué nos dice el artículo 1916? Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada
configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Y nos dice, el monto de la indemnización lo determinará el juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como de las demás circunstancias del caso. Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará a petición de esta y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios de información que considere convenientes. Fíjense que esto es muy importante que lo veamos. En una ocasión daba el tema y me dice una compañera enfermera, dice, a ver, licenciado, aquí no hay de dos sopas, o son hombres o son mujeres, no hay más, ¿sale? Entonces, que no me venga a mí a decir la ley, decía la compañera, que yo le tengo que nombrar a un tipo con aparato reproductor masculino, con voz grave, le tenga que nombrar Marisela, cuando en sus identificaciones dice Francisco. Entonces, para mí es Francisco, va a estar en el área de hombres y siempre me voy a referir a la persona por su nombre que tiene en su identificación. Aún y sea transgénero, aún y se haya tenido algunas cirugías, para mí es hombre. Yo le dije, híjoles, compañera, pues es que si la persona que se identifica como femenino y te lo está haciendo saber, y tú, aunado a todo ello, le sigues diciendo por un nombre masculino, ¿qué crees? Que estás cometiendo un delito. Y un delito en cuestión de la reparación del daño, materia penal, pero también se puede ir a la materia civil, porque le estás causando un daño a su persona. No, 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 eso no pasa, licenciado. A mí me educaron a la antigüita y nada más en mi casa dijeron que hay hombres y que hay mujeres, no hay términos medios. Le dije, válgame Dios, en el pleno año, porque eso fue el año pasado, en pleno año 2025 y que todavía sigamos pensando así, no puede ser. Pero pues yo no le iba a hacer cambiar a la persona su parecer, ella puede hacer lo que ella guste y mande, pero sí hay consecuencias legales y las leyes pues van cambiando de acuerdo a las circunstancias de la propia sociedad. E incluso, fíjense, el apellido que tenemos nosotros, el primer apellido es paterno, el segundo apellido es materno. Hoy en día ya hay actas de nacimiento donde puede llegar y decir, ¿sabe qué? Pero quiero que el primer apellido sea el materno y el segundo el paterno. Hay actas de nacimiento para ello. Hay actas de matrimonio en donde dice ella, donde dice él. Así están las actas. Cuando van dos personas del mismo género a contraer matrimonio, son actas y, a ver, dicen el nombre de ella. Ya ven que las actas, pues dicen el nombre de el contrayente, la contrayente. Entonces, todo esto va cambiando. ¿Para qué? Pues para no vulnerar ni menoscabar derechos fundamentales, derechos humanos de las personas. Cada quien es libre de identificarse como guste y mande.
Hay personas que se identifican como perros y como gatos. Es en serio, lo que les estoy diciendo. Entonces, pues la sociedad va cambiando y nosotros tenemos que estar preparados para ella. Lupita Ramírez, muy buena tarde, Lupita. Ahora vamos a esperar a que prenda su audio, la compañera. Ahí está. Ahí ¿Sí? está. Buenas tardes, licenciado. Ahora sí. Ahora sí, ¿por Es qué que, no prendiste tu cámara? ay, es que ando planchando, licenciado. No importa, pues ahí, Está así las bien, compañeras luego prenden sus cámaras, están haciendo de comer, están planchando y todo está ello. bien. Bueno, toda despeinada. Sí, licenciado, yo tengo una curiosidad. Yo me acuerdo que una parte de la Constitución mexicana dice que son hombres y mujeres. ¿Por qué le comento esto? Sí es cierto que la sociedad va cambiando, pero bueno, ahí la misma Constitución lo dice. Un punto uno, punto dos. Yo tuve una experiencia hace muchos años de una paciente, obviamente era transgénero, en esa ocasión la habían golpeado eh, y resulta que no sabíamos dónde meterla, obviamente. La metimos en mujeres, las mujeres no la querían porque pues bueno, era hombre. Y Claro, en hombre la metimos, pero se alborotó ella con todos los hombres, entonces los iba a molestar a todos. Entonces nosotros nos quedamos, ¿dónde la vamos a poner, no? Al final de cuentas se decidió meterla a un aislado, ¿no? Tanto para unos como para otros porque no se identificaban ninguno, ni tanto hombres como mujeres con él. Al parecer esa fue la única solución que tuvimos. Ahora, otra situación que yo tengo respecto a la identificación, nosotros nos guiamos mucho por el INE. Ya ve que el INE, cuando ellas ya deciden cambiarse el nombre, también me tocó el caso de una paciente que era hombre, pero se hizo ya transgénero, pues, se convirtió a mujer y estaba como María de Refugio. ajá, Entonces la hablábamos así como María de Refugio. Entonces ahí es donde yo digo, si me llega un paciente, hombre, pero se identifica como mujer, si ahora otra situación, se ocurre un temblor como el que pasó en el 85, se cae el hospital y están buscando a Fernando cuando ella se puso que era Lucía, pues ahí va a haber un problema de identificación de cuerpo, porque entonces va a desaparecer. Ahí se me hace una situación importante, porque yo consideraría entonces Fernando diagonal Lucía. Yo le pondría, ¿no? En todo caso, por alguna situación de temblor o accidente, que, bueno, sabemos que ha habido muchos microsismos y anexas. Entonces, son mis puntos de vista que pude observar, de acuerdo a lo que he vivido y también de acuerdo a lo que he leído. También en una ocasión hubo una junta en el hospital, fue una abogada transgénero, creo yo, e igual ella defendía mucho, yo le comentaba, bueno, sí, se identifica como mujer y es hombre, está bien, pero él le saca lo de la Constitución. No me dijo nada en ese momento. Le digo, ahora, a mí se me hace algo importante e interesante hasta dónde es una alteración psiquiátrica y hasta dónde es un concepto que ellos tienen. Dicen unos que es por nacimiento, dicen otro que es por la sociedad, por lo que sea, pero se identifican de una manera diferente. Y tiene razón, yo he escuchado y leído muchos documentales donde también se sienten caballos, perros, gatos, plantas también incluso. Entonces, yo me cuestioné como personal de salud hasta dónde es una desviación de salud mental y hasta dónde es una realidad. Digo, son muchos contextos que he estado tomando, pero claro. sí me llaman mucho la atención. Yo procuro no un compañero, ¿no? Bueno, ella es compañera. Él es Luis, pero yo no supe cómo decirle Luis. Su apellido es otro, pero yo le digo Bonnie porque es parte de su apellido y hasta ahí. No me involucro más. Pero sí es un concepto interesante porque, bueno, yo soy de otra generación, los jóvenes ahora son de otra generación, son pansexuales, bisexuales, ¿cómo me dijeron? O sea, son tantas diversidades sexuales y se identifican con tantas cosas que yo me quedo, caray, son muchos cambios en estas sociedades, en esa sociedad, que la verdad a mí sí me llegan a confundir, ¿no? Y yo siempre lo respeto. Pero bueno, son mis dudas, mis pocos conocimientos que tengo de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado y hemos leído.
y pues bueno, pues se los regalo, ¿no? Y también experiencias de vida. Nada más era todo. Gracias, licenciado. Gracias. Fíjense que al comentario que nos hace nuestra compañera, efectivamente, en ciertas ocasiones, pues hay que hacer una rectificación de documentos cuando se lleva a cabo mediante un juicio. Y dice, rectificación de acta de nacimiento procede por cambio de sexo de una persona. Interpretación conforme al artículo 132 del Código Civil para el Estado de Baja California. El precepto citado dispone que las actas de registro civil pueden rectificarse en relación con el nombre u otras circunstancias esencial o accidental, así como cuando pretenda variarse en las actas de nacimiento la fecha o el nombre del registrado para adecuarlo a una realidad social. Por tanto, de su interpretación conforme en sentido amplio, se concluye que existe la posibilidad de variar no solo el nombre, sino también cualquier otra circunstancia esencial del acta del registro civil, como lo es el sexo de la persona. Al tratarse de un dato o circunstancia esencial en el acta de nacimiento, interpretación que es acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, en virtud de que se privilegia el libre desarrollo de la personalidad, el cual abarca el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género, ya que a partir de estos, el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad. Esto nos dice lo que viene siendo una tesis aislada en materia constitucional de la 10ª época, y el registro digital es el 2014-13-5. Vámonos a la Constitución. No se escucha. Y permítanme, por favor, porque estoy buscando un artículo constitucional. Ok. Si bien es cierto, aquí ya artículo primero constitucional, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Anótenlo, por favor, si son tan amables. Artículo primero constitucional, ¿qué es lo que nos dice?
en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sale? Y lo que viene siendo la propia convención Belén do Para, qué es lo que nos dice a nosotros dentro del respeto hacia los derechos de los hombres y las mujeres, este es principalmente hacia las mujeres, dice, las disposiciones que permitan, toleren o condonen cualquier forma de violencia por razón de género contra la mujer, incluido el matrimonio infantil o forzado, y otras prácticas tradicionales nocivas, las disposiciones que permitan realizar procedimientos médicos a mujeres con discapacidad sin su consentimiento informado, y a las disposiciones que penalice el aborto, la condición de lesbiana, bisexual o transgénero, y a las mujeres que ejercen la prostitución y el adulterio o cualquier otra disposición penal que afecten a las mujeres de manera desproporcionada, en particular a aquellas que conlleven la aplicación discriminatoria de la pena capital hacia las mujeres. Ahí tenemos lo que es una convención internacional que protege a aquellas mujeres independientemente pues de la condición de lesbiana, bisexual o transgénero. Déjenme leer aquí. El Tratado Internacional de Belém do Pará, así se denomina Belém do Pará. Este es el Brasil. Aquí está, ahí se los pongo en la pantalla. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Las Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos y nos habla sobre orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, LGBTI, de la violencia y la discriminación, no requiere la creación de un nuevo conjunto de derechos específicos, ni el establecimiento de nuevas normas internacionales de derechos humanos. Las obligaciones legales de los estados para proteger los derechos humanos de las personas LGBTI están bien establecidas en legislación internacional de derechos humanos sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriores tratados internacionales de los derechos humanos. Todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de las protecciones previstas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. En esta publicación, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta orientaciones y definiciones sobre conceptos básicos del derecho internacional de los derechos humanos en relación a las personas LGBTI dirigido al público general. Entonces, aquí tenemos nosotros esta situación de el respeto hacia los derechos humanos, ¿vale? Y aquí pues difiero un poquito de lo que la compañera pues nos comentaba,
que si era una situación psicológica o una situación en cuanto a ella, pues había estudiado esta parte. Yo creo que deberíamos de profundizar más en el tema en cuestión de identidad, independientemente cómo te identifiques, tiene que haber un respeto hacia los derechos humanos de las personas. De lo contrario, la ley penal pues castiga con una pena de 2 a 6 años y con una multa que puede ir hasta más de 200,000 pesos. Entonces, pues ahí está las leyes y hemos tenido efectivamente, pues dentro de la propia sociedad misma, personas que se identifican pues con un género que no fue con el que nacieron y no puedo yo, estoy hablando por mí, por mi persona, yo no puedo prejuzgar a alguien el decirle, oye, pues es que yo creo que estás mal de la cabeza, ¿no? Como que pues nada más somos hombres y somos mujeres. Yo no sé por qué tú te identificas, si eres hombre, te identificas como mujer. Cuidado, cuidado. Les voy a contar una anécdota. Yo di clases hace mucho tiempo en preparatoria y la persona, le voy a poner este nombre, que no es el nombre original, Areli. Ella le gustan los niños al principio y ya después ella, como alumna mía, me decía, oiga, profe, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó, Arely? Es que a mí ya no me gustan los niños. ¿Cómo? No, me gustan las niñas. ¿Y cómo fue que te diste cuenta de ello? No, dice, es que ya tuve novio. Dice, pero honestamente como que no me sentí a gusto con él y pues me gustan las niñas. Entonces, ella empezó a vestirse pues más de una forma masculina, se cortó el cabello, siempre traía pantalón y una maestra le indicó, oye, dice, ¿y tú por qué nunca traes falda? Si ya no traes falda, ya no te voy a dejar entrar a mi clase. Así, cuando en esa escuela el uniforme de las niñas pues era la faldita color azul y el de los niños pantalón azul, pero ella siempre traía pantalón, no le gustaba usar falda. Entonces fue y me dijo, oiga, maestro, ¿qué cree? Dice, fíjese que la maestra fulana de tal, pues ya me dijo que si no traía yo falda, que no me iba a dejar entrar al salón de clase. Y honestamente yo no me siento identificada como para traer falda. A mí siempre me gusta traer pantalón. Pues le digo, pues tú tráete tu pantalón y a ver qué pasa. Pues dicho y hecho, llegó la niña con pantalón y la maestra no la dejó entrar. No, hombre, pues vaya situación. Pues yo la asesoré, ella ya era mayor de edad, denunció a la maestra, se quejó, puso su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Fiscalía para prevenir y erradicar la discriminación, y párenle de contar que la maestra está en la cárcel. Así de sencillo. Y la maestra lloraba y le decía que le otorgara el perdón. Y le dije, pues no le puedes otorgar el perdón porque no es una querella, es una denuncia. Y el director de la escuela supo que yo la había asesorado a la alumna y pues como que me quiso llamar la atención y le dije, ¿sabe qué? Es que esto no puede ser posible que nosotros pues atentemos contra los derechos humanos de las personas. Si el alumno o la alumna trae arete, no trae arete, se pinta el cabello, no se pinta el cabello, usa short, falda, lo que sea, pues yo creo que eso no influye en su formación académica. Yo tuve muchos compañeros en la universidad, compañeros abogados gays que se vestían como mujer y no por ello quiere decir que no sean excelentes abogados, son excelentes abogados. Entonces yo creo que aunado a que nosotros hagamos un juicio de valor, pues debemos ser empáticos con las personas. Y por eso es esta sesión de identificación del paciente. Pero cada quien
está en su libre determinación, ahora sí, de hacer lo que guste. Yo les doy el marco legal, les digo si incurrimos en este o en este otro delito, y créanme que a veces pues, lo que yo digo lo pueden echar en un saco roto, así, pum, no pasa nada. Y si quieren quedarse con lo que yo les digo, pues también no pasa nada, ¿no? Aquí yo estoy más que nada para orientarles a todos y a cada uno de ustedes. Alguien había levantado la manita y luego la bajó. Gaudencio, sí, ¿verdad? A tus órdenes, compa. Siempre. Fíjese que, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien, Gaudencio. Fíjese que creo que ahora, o no sé desde cuándo ya se está viendo y haciendo remembrancia a lo que estamos chocando con todo eso, porque sí, sí nos llama la atención, sí nos mueve el tapete, porque como decían los compañeros, estamos formados de vieja escuela, nueva escuela y nuevas generaciones, pero debemos estar a la vanguardia, debemos estar actualizándonos y por eso para esto es ese tipo de enseñanza que usted nos está impartiendo, pero también no sé si se acuerda, porque todo puesto que ocupamos en una institución, ya ve que nos hacen hacer un juramento y que Así es. dice, no me la sé muy bien, pero sí me acuerdo que dice que debemos de saber las leyes y si no, que la nación nos los demande. Yo creo que por eso es también, entonces, si hacemos ese juramento sin darnos cuenta lo que estamos teniendo como responsabilidad, como que entonces para qué juramos si no leemos o no nos preparamos para cualquier índole como esto que está pasando ahorita. Entonces, sí es cierto, hay muchas cosas que están cambiando, pero no podemos cambiarla y si ya más aunado a que ya está plasmado en una reforma, menos. Entonces hay que aceptarlas y seguir preparándonos para esto. Así es. Exactamente. Muy bien, compañero, gracias. Anjuli, te escuchamos, Anjuli. Yo, en la parte del trabajo, yo estoy en la Secretaría de Salud, en el estado de Guanajuato, y no sé, los que compartan que estén en Secretaría, nos mandan ese tipo de cursos para la actualización, básicamente. Cuando veo el curso, te fastidia. Yo me considero lesbiana, no para presumir. Yo conozco mi preferencia sexual y no creo que sea necesario en un momento de salud porque no me identifico como nada más que como mujer. Pero cuando ves esta ola de nuevas, son como 25, este, ¿cómo se les llama? Sí, que se identifican como tales, se me hace increíble tanta magnitud y tanta diferencia que se basa en lo mismo, que es un hombre y una mujer que se identifique como X, ¿no? Se me hizo muy tedioso, muy aburrido, pero creo que la base y la conclusión es que le puedes preguntar o es lo más ideal acercarte y preguntarle con qué se identifica. Y ya, más allá de eso, el respeto, no hablar de la persona, dirigirse como él prefiera, creo que lo engloba todo en eso, en el respeto y en Claro, ubicarlo como él es y está ahí. claro, efectivamente. Y fíjense que es importante el agua, ¿eh? De lo que nos comentaba nuestro compañero Gaudencio, dice aquí el artículo séptimo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dice, las personas servidoras públicas, ustedes son servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, dice, observarán los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos. ¿Y qué es lo que nos dice la fracción primera, lo que nos decía Gaudencio? Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyan a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Entonces, aunado a esto, Gaudencio, en el artículo séptimo, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos están obligados a conocer leyes, reglamentos, disposiciones jurídicas. No podemos andar en la calle diciendo es que no sabía, es que lo desconozco. Les voy a platicar algo que me sucedió el día de hoy. Ahí voy llegando estaba en Teciutlán, Puebla, iba a ir a Jalancingo, Veracruz. Entonces no traigo el cinturón de seguridad del carro, ¿no? Y me toca un policía a la ventana y me dice, oiga, no trae su cinturón de seguridad. Dije, válgame Dios. Yo no puedo atribuir, decir, ay, es que se me olvidó, es que esto, es que no me... Nada, nada. Y más aunado que me preguntó, ¿a qué se dedica usted? Y le dije, soy abogado, menos le podía decir, ¿no? Menos, o sea, la pena, la vergüenza que yo le hubiera dicho, es que yo no sabía que no traer el cinturón de seguridad es una infracción al reglamento de tránsito. Le dije, oficial, levánteme la infracción, voy a hacer mi diligencia al juzgado, regreso, la pago y me regresan mi licencia. Estamos obligados a cumplir la ley. Entonces, pues dije, ni modo, pues eso me pasa por no ponerme el cinturón. El chistecito me salió en 500 pesos mi infracción y pues ya los tuve que pagar. Y ahora, pues ya de regreso me pongo el cinturón y eso voy a aprender a que debo de tener mi cinturón. Entonces, pues a esto vamos. Identificación del paciente. Independientemente la creencia que tú tengas, cómo te hayan educado, porque a lo mejor en tu casa te educaron que nada más existía color azul para los niños, color rosita para las niñas. O a poco no hasta cuando nacen los pequeños, ah, ya nació, ¿qué es niña? Pues llevamos el ropón todo rosa, el cuarto rosa, todo rosa. Es niño, ah, pues llevamos todo de color azul. Entonces, si yo un día me pongo una camisa color rosa, ¿qué pasa? Los hombres también usamos color rosa y no por ello influye en la identificación. Ah, es que él se identifica gay, por eso usa colores rosas, colores pastel. Entonces, las mujeres que visten de negro, ¿qué dónde estamos? O sea, siempre hay que vestir rosa, siempre hay que vestir azul. Hay muchos colores, hay muchos gustos y entonces a esto vamos. A que no debemos vulnerar derechos humanos, tal y como nos lo platicó nuestra compañera Anjuli López. Anjuli, vas a poner el audio, compañerita, me parece que querías hacer una participación. Y que esa parte la tenemos tan arraigada que cuando nace un bebé y no tiene la pulsera del color, te la mandan a cambiar, como por decir, nosotros no tenemos identificadores rosas, pero no le podemos poner otro infantil que es azul, le tenemos que poner blanca, como si nosotros con ponerle el color a la pulsera ya cambiáramos de sexo al bebé. Exactamente. Nos falta mucho por madurar mentalmente y aceptar a las personas, porque esto conlleva en muchas situaciones hasta en los propios juzgados. En los propios juzgados, el juez tiene la obligación, si un imputado manifiesta que le digan Maribel, así el juez lo tendrá que hacer un juez. De lo contrario, estaría violentando la identidad, cómo se identifica la persona. Rosalba Pérez. Sí, licenciado. Entonces, aquí, de acuerdo a la acción esencial uno de la identificación general del paciente, de todo lo que ya nos mostró del Código Civil, de la Constitución, eh, entonces aquí en este caso nos piden, de acuerdo a nuestra hoja de enfermería o la ficha de identificación de ingreso del paciente, nos piden nombre completo. Así es. Vas a poner Entonces, el mi nombre que duda, viene en su credencial. ajá, Vas a poner ese nombre. ¿Cómo te vas a referir al paciente? Con el nombre que ella ella, es. bueno, Y siempre va a ok, ser ella.
ella, ella. Ok, y nada más en cuestión a papelería de ingreso es de acuerdo a sus identificaciones oficiales. Exactamente, así es, Ok, efectivamente. gracias. Y aquí, ojo. ¿En dónde ponemos la identificación y nos lo dice la norma? ¿En la cabecera o en la piecera? Si estamos ante una situación en donde la paciente, me refiero a la paciente que se identifica como Maribel Ortega, pero en su identificación dice Francisco, ¿sale? Entonces voy a omitir poner nombre en piecera, nombre en cabecera. No lo omito. Y que me diga el médico, oiga, ¿por qué no identificó al paciente? Porque hay esta situación y yo no quiero incurrir en una situación legal. Yo sé que se trata de la paciente, yo sé que hay esta situación, pero no quiero poner en la cabecera Francisco López, porque llegan los médicos y ¿qué es lo primero que decir? Señor Francisco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Entonces voy a decir, oiga, pues, ¿qué les dije? Que no quiero que me llamen así, está en proceso mi cambio de nombre y están vulnerando mi derecho a la libre determinación. Entonces, omito poner identificaciones en esa situación. Y pues ustedes en los establecimientos de atención médica tendrán ciertos códigos de comunicación entre personal de enfermería, personal médico, para no vulnerar sus derechos. Nunca cuestionen a la persona, por favor, nunca la cuestionen, nunca le digan, oiga, pero es que nada más a mí me educaron, que nada más hay niño y niña y bla. No, no lo hagan, no lo hagan. No se metan en problemas, porque la persona puede acudir a hacer una denuncia. Lucero Sánchez, te escuchamos. Sí, licenciado, fíjese que hace unos días fui a renovar mi credencial de lector y me llamó la atención que cuando me preguntaron, que gustas que se vean tus datos en la credencial, el sexo, ¿qué sexo quieres que se te ponga? Femenino, masculino, no sé qué tantos me dijeron, ¿verdad? Y le digo que ya no va el sexo que es uno, no sé, masculino, femenino, y me dijo no, ya dentro de la ley podemos poner el sexo que tú designes, en el que tú te consideres. Ah, caray, le dije, no sabía esta nueva, este, que salíamos, como usted menciona, ¿no? Antes era nada más masculino, femenino y no había más. Hazle como quieras y nada más había dos sexos y ahorita pues resulta que ya en la credencial de lector te pueden poner el sexo que tú decidas. Gracias, licenciada, nada más era la aportación. Exactamente. Entonces, pues sí hay muchos y todo esto hay que prepararnos y porque vienen cambios, pero fuertes, fuertes. Entonces, pues nada de que a mí me educaron niño y niña y hasta ahí. No, hay que aceptar a las personas como son. ¿Sale? Ejemplo, pues si a mí me dijera alguien muy cercano, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me gustan, es niña, pero me dice, me gustan las niñas, aceptado, sin ningún problema. ¿Sale? Si es niño y me dice, me gustan los niños, aceptado, sin ningún problema. Entonces, yo les pongo el contexto jurídico, yo les pongo la parte de los delitos, la parte penal, que ya viene establecida en el Código Penal Federal, que viene en la Ley General de Salud, eso es en la parte penal. En la parte del daño moral, el artículo 1916, 1915 del Código Civil Federal, ¿sale? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, continuando. Dice la acción esencial 1B, la estandarización en pacientes encamados. Y era lo que yo les refería. Tarjeta de cabecera o a pie de cama. Colocar en la cabecera o a pie de cama de los pacientes hospitalizados
así como en los lugares donde se administren tratamientos de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia, recuperación quirúrgica y cirugía de corta estancia. Aquí estamos hablando de que el paciente nos proporciona a nosotros sus datos. ¿Quién está obligado a proteger los datos del paciente? Osmar, préstame tu audio, compañero. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal a todas las demás partes? Buenas Hola, tardes. hola, buena tarde. ¿Quién estará obligado a proteger los datos del paciente, Osmar? Bueno, si estamos hablando de un hospital privado o público, pues la dirección de este nosocomio, no solamente la administración y la dirección del nosocomio, sino también pues el cuerpo médico que tenga a sus manos el expediente clínico médico. Entonces, habíamos estado comentando y platicando en sesiones y en cursos distintos que este expediente clínico médico pues es la herramienta esencial que tiene el prestador de servicios en materia de salud, en donde tiene pues todo un historial, un registro de esa persona, independientemente de su edad, sexualidad, nacionalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que nos describe ese artículo primero constitucional que usted nos menciona, ¿no? Cuando nos habla a todas las personas, independientemente de A, B, C, D, ¿no? De toda su antropología. Entonces, eh, ¿quiénes tienen esa obligación, esa responsabilidad? Pues todos los que trabajen en el centro médico, pero, o sea, no, bueno, no podemos decir que el de intendencia y el guardia de seguridad, ¿no? O sea, me refiero a que todos los que tengan el acceso al expediente clínico médico de ese paciente o derechohabiente. Claro. Gracias, Osmar. Por nada, Efectivamente, tal y como nos los dice nuestro colega y amigo abogado, pues todos los que tengan el uso y manejo del expediente. Y para ello hay una ley. Y esta ley es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, reglamentaria del artículo sexto constitucional. Y esta ley que tenemos en pantalla, pues nos habla de datos personales sensibles. ¿Cuáles son estos datos personales sensibles? Y para ello, pues tiene que haber un aviso de privacidad. Siempre cuando tú acudes al banco, cuando acudes a hacer algún trámite y otorgas tus datos, pues tiene que haber un aviso de privacidad. Si permites que tus datos sean utilizados en lo público o en lo privado. Y no sé si en materia penal, Osmar, pues a veces cuando tenemos ahí al imputado, tenemos a las personas, hasta el imputado le preguntan, oiga, ¿y cómo quieren que sean utilizados sus datos? ¿De manera privada o de manera pública? Así le dicen al imputado. Entonces dice el imputado, no, de manera privada. Entonces siempre nos vamos a dirigir a él o a ella por sus iniciales. Y todos sus datos quedan resguardados. El juez está obligado a preservar sus datos sensibles. Esto es en materia de juzgados. Ahora en materia de salud, en un hospital, en un nosocomio, pues también tenemos que preguntarle, oiga, ¿y cómo quiere que sean utilizados sus datos? ¿De manera privada o de manera pública? Y el paciente te dice, de manera privada, no quiero que nadie se entere que yo estoy aquí. Nadie es nadie, solamente aquellas personas que tengan trato conmigo. Y hablar de datos personales sensibles, pues tenemos aquí que son como aspectos de origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, ¿sale? Nada de tener ahí, a ver, paciente fulano de tal, diagnóstico VIH. Aguas con eso, porque si el paciente manifestó que sus datos quería que fueran tratados de manera privada y tú pusiste ahí VIH
o cualquier situación, él te va a demandar. Y el daño moral viene fuerte en las demandas porque son por millones de pesos. No estamos hablando que son cuestiones pequeñitas. María Concepción, cuida tu audio, por favor, compañera. Información genética, ¿sale? Creencias religiosas. El paciente es testigo de Jehová, es judío, ateo, adorador del diablo, lo que sea. Pues no lo vamos a poner ahí, porque son datos personales sensibles. También como creencias filosóficas, morales, opiniones políticas y preferencia sexual. ¿Sale? Hay una ley que regula todo ello y es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Pues ya nos lo dijo nuestro compañero, pues son todos aquellos los cuales van a tener uso y manejo de los datos personales. Aquí nada más se las dejo como referencia, esta ley general, si gustan posteriormente consultarla, tiene 37 páginas, está pequeñita, no nos va a llevar más de un día, yo creo que si ustedes la leen para que tengan más disponibilidad de ella. ¿Sale? Entonces, regresando a la acción número 1, el colocar en la cabecera o piecera de cama de los pacientes hospitalizados, ¿sale? La tarjeta de cabecera, es decir, los datos de identificación. Pregunta, Berenice. Préstame tu audio, Berenice. Buenas noches. Hola, buenas noches. La acción esencial número 1B, que dice como elementos útiles para estandarizar la identificación del paciente, colocar en cabecera o pie de cama o en los lugares donde se administren estos tratamientos, colocar datos de identificación. Pregunta, ¿violentan derechos humanos poner los datos en piecera y en cabecera del paciente sin su previa autorización? Sin su previa autorización, sí violenta los Así es. derechos del paciente. Y le preguntamos a los pacientes, ¿usted desea que sus datos estén en la piecera o en la cabecera o no los ponemos? Les preguntamos. No, porque a veces ya las instituciones como llevan cierto, o sea, no sé cómo decirlo, ya estamos acostumbrados o ya así por costumbre se coloca y no se le pregunta. Por lo que usted Imagínate está comentando, si que se yo, coloca así, que yo fuera el paciente y ¿mandé? que yo fuera el paciente y que te diría a ti, Berenice, oiga, enfermera, ¿me puede traer el aviso de privacidad para saber el uso y manejo de mis datos personales? ¿Qué le vas a contestar? Pues que no, ay, bueno, ahí sí me confunde, no sé qué podría yo contestarle. ¿Manejan aviso de privacidad? En mi trabajo, sí, Sí manejan el aviso de privacidad. ¿El sí. paciente conoce dónde consultar el aviso de privacidad? ¿En qué página de internet? Ujú. ¿Sí conoce? ¿Mi paciente? Sí. No. Bueno, algunos conocen y otros no, porque no tenemos, bueno, ahorita que, bueno, mi nivel profesional, pues voy conociendo que existe un aviso de privacidad hasta también en las telefonías y en varias, empresas se maneja eso, pero no todos tenemos esa misma cultura, pues, porque hay pacientes desde nivel social muy bajo y no conocen ese tipo de cosas. No sé si sí, respondo a su pregunta. Claro, efectivamente, estamos obligados nosotros a conocer el aviso de privacidad. Número 1. Todos los que prestamos un servicio debemos de darle el aviso de privacidad. Ejemplo, a mí me llega un cliente
y me dice mi cliente, oiga, licenciado, quiero divorciarme. Muy bien. Entonces, yo le tengo que establecer un contrato, un aviso de privacidad. Sus datos van a ser privados. Yo no los puedo divulgar. No puedo decir, ¿qué creen que me cayó un asunto? Se va a divorciar fulanito. No, 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 nada de eso, porque a mí me pueden demandar el daño moral. Entonces, ustedes como personal de la salud, vayan rascándole ahí en la parte administrativa en donde está el aviso de privacidad, donde lo puede consultar el paciente. Porque el paciente te da todos sus datos, te da su edad, te da su nombre, te da el sexo, te da hasta inclusive el propio paciente te dice si tiene, cuántas parejas sexuales tiene, qué come, qué desayuna, todo te dice. Y esos datos están en un expediente, pero hay un aviso de privacidad. El paciente nos dijo que sus datos tienen que ser privados. Entonces, independientemente del grado educacional, cultural, social, estamos obligados a informarle a nuestro paciente. ¿Sale? Y para mí, el colocar en la cabecera o piecera los datos de identificación del paciente sin su previa autorización para que esos datos sean públicos, está violentando el artículo 6 y la Ley General de Acceso a la Información en posesión de sujetos obligados. ¿Sale? Entonces, las instituciones tienen que cambiar paradigmas, efectivamente, porque si yo coloco estos datos sin autorización del paciente, y el paciente me puede demandar porque estoy utilizando mal los datos. Alejandra Vázquez, te escuchamos. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, como personal de salud y como para la seguridad del paciente, se supone que esos datos, que es como ya es su nombre de un color, igual que su fecha de nacimiento, que fue lo que se agregó en la identificación, ¿Sí? eran para, si había un homónimo, Sí. si es correcta la palabra, Así es. tuviéramos como esa piececita de la fecha de identificación. Por eso es que nosotros, sí, todas las instituciones de salud, no creo que haya alguna que no lo ponga, ponemos sus datos personales. Se quitó el diagnóstico efectivamente por esos paradigmas y no que los demás pacientes no conocieran nuestro diagnóstico. Pero entonces aquí a mí sí me nace la pregunta de cómo yo, enfermera, llego y le hablo a Alejandra, ¿no? Sí. Y también acá hay otra Alejandra, igual, o sea, un homónimo. ¿Cómo yo entonces identificaría a mi paciente sin una identificación en mi cabecera? Porque a lo mejor Alejandra Vázquez hay aquí y Alejandra Vázquez también está acá, pero lo que nos diferencia, pues es la fecha de nacimiento. ¿Cómo yo, sin una identificación en mi cabecera o en la piecera del paciente, yo lo puedo identificar visualmente, ¿no? Porque a lo mejor sí tengo su carpeta, tengo las hojas de enfermería o lo que manejemos, pero visualmente, ¿cómo yo lo podría identificar inmediatamente? ¿Cuántos pacientes atiendes, Alejandra? A veces que sí, Servicio. 10, 10. 8. Muy bien. Te será muy difícil aprenderte el nombre de tus 8 pacientes sin que el nombre esté en la piecera o en la cabecera. No, pero ¿No? sin embargo, cuando empezamos la jornada, ¿Sí? pues vamos conociendo uno por uno, ¿no? Claro. Y vamos, por ejemplo, yo voy y veo a los 10 pacientes que tengo, ¿no? O 8 pacientes. Entonces ya veo cuál para mí
le voy a dar el primer cuidado, ¿no? De Mm. acuerdo a las necesidades y al estado de salud de mi paciente. Entonces yo no conozco todavía todos hasta que hasta que los voy atendiendo. Ah, usted es Pedrito, usted es Juanito, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me llama la atención el de decir que si no tengo la cabecera, porque lo visual, llegamos luego visualizamos la cabecera y le llamamos, usted es Juanito, así, tiene fecha de nacimiento tal, que son, y su expediente, que ya son los 3 puntos claves para Claro, identificar al paciente, la fecha, el expediente y su y su nombre completo, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿cómo se manejaría ahí? Porque sí me llama un poquito la atención. claro. Al enlace de turno hay una comunicación entre personal de enfermería del turno saliente y el turno entrante. Entonces tengo posicionadas las camas y debo de tener un orden cronológico en cuestión al expediente. Cuando a ti te presenta la enfermera saliente a todos tus pacientes, yo creo que no son muchos pacientes. Bien puedo identificar mediante el número de cama y saber que en la cama 1, sin tener en piecera ni en cabecera, porque lo tengo en el expediente, pues se trata del señor Juan López. Perfecto. El señor Juan López, edad, todos los datos los tengo en el expediente, en las notas, sin que con ello deba de tener referencia en cuestión de piecera o cabecera, porque pues esto violenta las leyes y la acción esencial, créanme que no está actualizada en cuestión a los datos personales. A veces, ¿tú has dado clases, compañera Alejandra? Sí, sí. ¿A cuántos alumnos has dado clases así en un salón? Bueno, en las sesiones clínicas de mi hospital, Ujú. cuando se presentan como 20. Como 20. Ujú. Y tú identificas ya tus 20 alumnos, sabes quién es, cómo se llama, de qué escuela viene, y los vamos identificando. Sí, Y no tienen su nombre aquí puesto, ¿verdad? Ni acá arriba en la cabeza, tienen así un letrero. Hey, yo me llamo Alfonso Macías, no lo tienen. no. Eso mismo podemos hacer con nuestros pacientes. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que respetar y preservar sus datos personales. Todavía los Ujú. pacientes como que están acostumbrados, pero no va a faltar el paciente que te diga, yo no quiero que estén mis datos personales ni en piecera ni en cabecera, porque es un derecho que yo tengo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues vamos a tener que agilizar nuestro sentido cognoscitivo. ¿Para qué? Para poder relacionar a nuestros pacientes con su nombre, su fecha de nacimiento y otros datos que nos sirvan para identificarlo. No sé si fui un poquito claro, Alejandra. Claro que sí. Y por ejemplo, licenciado, la pulsera de identificación que solo él la porta, ¿esa sí podría ser visible? Claro, con su consentimiento sin ningún problema, porque él la va a aportar nada más. Ah, ok, perfecto. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Pero si el paciente te dice, a mí no me ponga la pulsera, ¿a poco no se puede grabar mi nombre, señorita? Sí, claro, sin ningún problema. Estoy para servirle y vamos a preservar sus datos. Entonces, tengo que establecer algunas señas particulares en la identificación para saber que es Juanito López Pérez y no perderlo de vista, que no se cambie de cama, que esté en la misma cama y durante mi turno identificar a mis pacientes en cuestión a ello. Es más trabajo, yo lo sé, a veces se nos facilita el hecho de portar un gafete, traer un nombre, porque ya los identificamos, incluso hay maestros que cuando dan ciertos talleres, pues uno de los, así de las temáticas, es que pongan su nombre en una cartulina, que se la pongan así en el pecho para poderlos identificar. A mí me cuesta un poquito de trabajo a veces identificar a mis alumnos,
Pero créanme que cuando yo ya los ubico visualmente, yo ya me sé el nombre, el apellido, dónde vive, a qué se dedica, qué grado de estudios tiene, porque me lo van diciendo y trato yo siempre de meter esa información en mi cabeza. Y aún y cuando los veo a veces en conferencias presenciales, si prenden sus cámaras, pues yo les digo, prendan sus cámaras, porque luego si nos vemos en la calle y me dicen, hola maestro, ¿cómo está? Voy a decir, yo ni la conozco, no sé ni quién sea, yo creo que hasta me confundió, porque no tengo el honor de conocerles en persona, ¿sale? Alejandra Ornelas y después Gaby Urincho. Alejandra, te escuchamos. Buenas noches, licenciado. Muy buena noche, a tus órdenes. Yo tengo una duda. En Mande. la acción esencial número 1 dice identificación del paciente. Entonces, bueno, yo trabajo en un primer nivel, ¿verdad? Pero Sí, sí he ido a un segundo nivel y obviamente la estrategia para poner una identificación o el nombre de la persona, obviamente ellos siempre firman un consentimiento informado, que el consentimiento informado nos da como esa pausa para nosotros poner algunos datos siempre y cuando no violemos o amedrentemos al paciente. muy Como bien, usted decía, no puedo poner un diagnóstico que tiene VIH, ¿verdad? Eso sería, tal vez, como yo como personal, no podría hacer eso. Pero claro. sí creo que es importante que estén identificados los pacientes, porque al menos yo cuando hice mi servicio, vi algunas anomalías que, por decirlo así, cuando entregan el turno, a lo mejor el paciente se fue porque le fueron a tomar unos rayos X. Y en ese momento, a lo mejor, queda su cama descubierta, pero a lo mejor en el trabajo, que a veces no nada más son 5, 6, o a veces tiene uno hasta 10 pacientes. Entonces, el hecho de poner sus datos personales, solamente su nombre, apellido y su fecha de nacimiento, no se pone otra cosa. O sea, no hay diagnóstico, no hay nada, porque para eso está el expediente clínico. Si Claro, alguien quiere consultar algo que necesite saber, medicamentos, tratamiento, diagnóstico, no sé, todos sus antecedentes, entonces es para el expediente, pero creo que yo también estoy confundida porque entonces a veces cometemos errores porque sí, el cambio de turno nos da un parámetro para podernos equivocar. No digo que nos tengamos que equivocar, pero si ha claro. sucedido o lo hemos visto, digo, yo como alumna lo vi que a veces el turno sí entrega y dice, no, paciente fulano de tal se fue al laboratorio o se fue a rayos X, pero ya entregaron el turno y uno ya firmó de que recibió. Entonces, cuando ellos regresan, por eso yo creo que es la importancia de estar identificado, no como diagnóstico, no solamente sus datos personales. Y por eso yo digo que es tan importante que nos firmen el consentimiento informado. Así es. Y en la acción esencial número 1 dice identificación del paciente. Pero bueno, a lo mejor yo estoy mal, No licenciado. estás bien. Solamente, Y fíjate, algo que ahorita comentaba, en cuestión de identificar al paciente, tener códigos entre el personal de enfermería y decir, a ver, este pacientito ya se fue al laboratorio, ahorita regresa, pero nada más es él. Hay que solicitarle si nos autoriza que sus datos estén en piecera y en cabecera. Nada más su nombre y su fecha de nacimiento. Que el paciente diga sí, no hay problema alguno. Si el con el paciente, consentimiento informado no es así es, suficiente. así Ah, es. ok. Con ello, el paciente me va a decir, sí consiento que mis datos sean colocados en piecera y en cabecera. Ah, perfecto. Pero si el paciente te dice, no quiero que mis datos, ni nombre, ni fecha de nacimiento, estén en piecera y en cabecera, porque no lo quiero, entonces deben de haber ciertos códigos entre ustedes para saber, ese es el paciente que no quiere que sus datos estén aquí, esas son sus señas particulares, ten esta ficha, quédatela, el paciente se fue al laboratorio, en cuanto regrese, tú ya lo vas a identificar. ¿De acuerdo a qué? A estas características. Porque así como vamos, pues no va a faltar aquellos pacientes que aleguen y digan, no quiero que mis datos se encuentren ni en piecera ni en cabecera. Entonces deben existir estrategias para identificar al paciente, compañera. Ok, gracias, licenciado. A ti, gracias. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Hola, buenas noches, profesor. Nosotros en donde yo laboro, el aviso de privacidad se firma desde el ingreso al paciente, desde que hacen el ingreso a hospitalización del paciente. Acá efectivamente se mantiene la ficha de identificación tanto en la piecera donde están las lámparas, ahí pegada, o sea, no en la cama, sino, perdón, en la cabecera, donde se conectan o se apagan las luces de la unidad y en la piecera. Yo me encuentro en una unidad de cuidados posanestésicos y ahí baja la cama con la información en la piecera. Es más, fue una observancia mediante la COFEPRIS durante ¿cómo se llama? Durante su visita para ver si cumplíamos con los lineamientos. Y fue una observancia que los pacientes en las áreas quirúrgicas, en el quirófano, obviamente el paciente se seda, se duerme, no cuenta, no podemos verificar que realmente es el paciente más que con Claro, el brazalete que tenemos en el paciente, y lo que se hizo, se tuvo que hacer la ficha de identificación así grandota. Entonces, ahí se pone el nombre del paciente, sus antecedentes y todo, y es una manera de identificar al paciente. Yo, cuando recibo al paciente, vuelvo a verificar su nombre. Si es que está bien consciente, pues se le pregunta que cómo está, que cómo se llama, ¿no? Así es una manera de identificar, pero sí fue un hecho que fue una observancia, obviamente pues para que ni siquiera cerraran la institución, pero sí estamos todos y sabemos todos que el aviso de privacidad se firma en el momento muy en bien. el que el paciente ingresa a hospitalización. Y Y si el pues estamos en paciente, un área donde el paciente es vulnerable, no lo podemos identificar, o sea, decirle, usted es Alfonso Macías, ¿no? ¿Es alérgico a esto? No, ¿no? Nosotros confiamos y debemos de darle un seguimiento al tamaño carta, a la ficha de identificación tamaño carta que se tuvo que establecer para que se pudiera llevar la identificación del paciente de manera correcta. claro. Oye, Gaby, y si el Mande. paciente te dice, oiga, yo no quiero que mis datos sean públicos, no quiero que aparezcan mis datos en ningún lugar, ¿qué hacemos? Eh, se manejan con iniciales. Exactamente, Porque sí lo hay, por ejemplo, en las mujeres que son de agresión física, que fueron productos de una violación o algo así, y que son atendidas ahí, se manejan únicamente con iniciales y se superprotege la identificación de la persona. correcto, muy bien, Estrellita. Ujú. Un Sí, le iba a comentar, fíjese que yo creo que también esto entra con relación a la identificación. Tenemos ahorita actualmente un caso de una niña de 8 años que nunca se registró porque aparece todavía con los apellidos de la mamá y está registrada ahí en el hospital como mujer, Gabriela Urincho, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se registró la menor y tuvieron un accidente automovilístico, es más, la mamá falleció, el papá fue el que sobrevivió y la niña, pero digo, qué abandono infantil Claro, con claro, relación a los padres, porque nunca registraron a la niña, ¿no? Y ahorita tiene los apellidos de la mamá y es más, la mamá falleció en el accidente, ¿no? Digo, qué abandono y en este siglo donde ya se supone que todo debe de estar regulado y todo claro. que es un derecho humano y constitucional el que yo tenga un nombre con el apellido específico pues, de los padres. Esta pequeña de 8 años no cuenta todavía ni siquiera con el nombre y la manejamos como mujer de 8 años de edad y con sus apellidos de la madre, a pesar de que la mamá ya también falleció porque pierde de esa identidad jurídica y humana que debe de contar. Es cuanto, Claro, profesor. gracias, muy amable. Fíjense que Gaby ya nos acaba de dar la respuesta a lo que íbamos. Cuando el propio paciente en el aviso de privacidad nos refiere que quiere que sus datos sean mantenidos en privado, ¿qué es lo que se va a poner en piecera y en cabecera? Iniciales solamente, iniciales. Ejemplo, Alfonso Macías Ortiz, AMO 720205. Hasta ahí nada más. ¿Sale?
Pero no, si él me dice, no quiero que pongan mi nombre, nada más voy a poner iniciales. Y yo con estas iniciales, yo ya voy a tener referencia de quién se trata. Aviso de privacidad. Si en tu hospital todavía no hacen el uso correcto del aviso de privacidad, pues venles diciendo que lo tienen que hacer, que es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a cómo queremos que sean tratados nuestros datos. Muy bien, perfecto. Gracias, Gaby Orincho. Dice, además de los datos de identificación del paciente, en este documento es recomendable anotar grupo sanguíneo, el factor RH, alergias, edad, riesgo de transmisión. En su caso, adicionalmente, podrán agregarse otros determinados en la normativa del establecimiento de atención médica. Pues yo también difiero de estas situaciones que a veces la gente que hace las acciones esenciales, las metas internacionales, pues no van más allá de lo que es nuestra legislación. Y créanme que sí se vulneran ciertos derechos. Entonces, yo, en mi caso, si fuese enfermero, médico, pues yo no pondría ni aquí lo que dice riesgo de transmisión, el grupo sanguíneo está en el expediente, el factor está en el expediente, las alergias están en el expediente, la edad está en el expediente, ¿sale? Entonces, debemos de leer lo que está en el expediente y no colocar ni en pecera ni en cabecera otros datos de identificación, como nos lo dice la acción esencial 1B, desde mi punto de vista, para no vulnerar derechos fundamentales. Continuando con el análisis jurídico, dice escala de valoración de riesgos de caídas. Ahí yo no veo ningún problema. Todas las escalas de valoración que podamos poner sin ningún problema. Incluso en pacientes que tienen riesgo de sufrir una úlcera por presión, hasta se pone un relojito para saber cada cuánto tiempo se tiene que movilizar al paciente y la postura de acuerdo al tiempo. Entonces hay un reloj con dibujos que nos dice cada cuánto tiempo tenemos que movilizar al paciente, en qué postura para evitar una úlcera por presión. Si el paciente tiene un riesgo de caída de acuerdo a la escala Norton, si es que no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, Dalton también, son varias escalas para ver el riesgo de caída, pues que estas escalas estén visibles, pero también están en el expediente. En el expediente podemos escala de valor del dolor de EVA, escalas de diversas magnitudes para saber ello. Brazalete o pulsera, esto yo creo que es más personal, no es tanto ponerlo en evidencia. Para mí es más idóneo un brazalete, una pulsera, en el cual, pues, aquellos pacientes hospitalizados acudan a tratamientos de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear y una cirugía de corta estancia. ¿En dónde se debe colocar el brazalete? Que les digo, para mí es algo así más personal. Dice, en donde no dificulte su atención, cuando las condiciones del paciente no lo permitan, este medio de identificación se coloca en tarjeta de cabecera o pie de cama. Colocar al menos datos de identificación como nombre completo y fecha de nacimiento. Nos dice aquí también que cuando ya no se vea muy bien el brazalete o la pulsera, cambiarlo. Dice reemplazar el brazalete o pulsera cuando exista cualquier duda respecto de la información contenida o legibilidad de la misma. Cuando exista cualquier duda respecto de dos identificadores, no se realizará ningún procedimiento. En situaciones de que la vida del paciente se pueda ver afectada, se tiene que priorizar. Antes de identificar, atendemos al paciente, esto ya lo sabemos. Y en personas recién nacidas
inmediatamente después del parto, la cesárea, 2 brazaletes, pulseras o su equivalente, uno en la muñeca derecha y otro en el tobillo izquierdo, con los datos de identificación de la madre, ¿sale? Porque luego, pues, hay muchos nacimientos, no sabemos quién nació primero, quién nació después, qué niño es de qué mamá, y andamos ya después, pues total, yo creo que sí se parece a la señora, pues decimos que este es su hijo, ¿no? ¿Cuántos errores no se han cometido de ese tipo? Muchos. Y es un daño moral, porque la gente ya se encariñó con el bebé, ya creció el niño, y resulta que posteriores pruebas de ADN, pues, ¿qué creen? Que no son los papás. Entonces, ¿cómo? Pues si a mí me lo entregaron en el hospital, entonces hay investigaciones y no con que diga el hospital, ay, es que se equivocó la enfermera, pero ya no está, ya se jubiló, ya se murió o X, el daño moral. Gaby, te escuchamos, Gaby. Mientras me sirvo tantita agua, te escuchamos. Sí, profesor. Cuando los pacientes, las personas son desconocidas, por ejemplo, en un accidente múltiple, ¿no? ¿Cómo los vamos a identificar? Que se identifican como desconocido 1, desconocido Así 2 es. en accidentes, ¿no? En lo que se logra la identificación de la persona, se colocan así, ¿no? Con inclusive la hora, ¿no? En que llegan, cómo Así llegan, es. se ponen esa identificación. Yo creo que eso también es importante, ¿no? En Sí, eventos de ese tipo. ¿Es cuánto? ya lo habíamos visto, entonces un poquito tarde, me imagino. Ah, sí, 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 perdón. ya lo habíamos señalado, que cuando también son desconocidos, desconocido 1, 2, 3 o 4, cuando son, pues, partos con varios niños, igual, ¿no? Recién nacido 1, 2, 3 y 4, así se tiene que poner. Otros datos de identificación, desconocido, no nada más desconocido, sino que se tiene que poner el sexo, edad aparente, si tiene algún tatuaje, alguna seña. Efectivamente, esto ya lo habíamos dicho, pero mil gracias, Gaby, por hacer hincapié. Y ya esto nos sirve porque muchos de los compañeros, pues también se van integrando posteriormente. Mil gracias. Y la acción esencial, dice, en la persona recién nacida. Esa información tiene que confirmarse con la madre, sus medios de identificación y o expediente clínico. ¿Sale? Esta es la 1B, que ya la critiqué en cuestión de piecera, cabecera. Gaby nos lo dijo, si el paciente en el aviso de privacidad dice que sus datos quiere que sean privados, solamente utilizamos iniciales, ¿sale? No hay que violentar el derecho del propio paciente. 1B. Vámonos con la 1C de la identificación del paciente previo a los momentos críticos de su atención. El personal de salud tiene que comprobar los datos de identificación del paciente justo antes de al menos los siguientes momentos críticos. Número 1, administración de medicamentos. Hay que saber a quién le vamos a administrar los medicamentos. ¿Sale? Porque a veces resulta que el paciente de la cama, uno, lo dieron de alta, ingresó otro paciente y no nos queremos confundir en la medicación. Entonces, hay que saber si a Juanito López le toca a las 8 de la mañana su antibiótico. También cuando hay una administración de infusiones intravenosas con fin profiláctico, diagnóstico o terapéutico. Hay que identificar al paciente. Si se va a transfundir al paciente y el paciente está consciente, le preguntamos su nombre. Si el paciente no está consciente, verificamos en su brazalete y corroboramos con el expediente que coincidan nombre y fecha de nacimiento. Realizar procedimientos médicos o quirúrgicos también siempre hay que identificar al paciente. Siempre, por favor, ustedes hablen con el paciente. Si el paciente tiene demencia senil, que ya no se acuerde ni cómo se llama, auxíliense, por favor, de algún familiar. No den por entendido que se trata del paciente. Nunca digan, sí es el paciente.
No, corroboren por favor con algún familiar que se trata del paciente. Si al paciente le preguntan ustedes su nombre y dice que no se acuerda cómo se llama, a lo mejor no tiene brazalete, entonces hay que corroborar estos datos. Doble verificación en cuanto al paciente correcto. Dentro de los correctos se encuentra paciente correcto, medicamento correcto, lugar de cirugía correcta, y todo esto es dentro de las prácticas de la cirugía segura. Realización de estudios de gabinete, laboratorio clínico y patología. Traslados ya sea dentro o fuera del hospital. Dotación de dietas también, a veces se andan equivocando y al que lo acaban de operar, que no puede consumir grasa, le ponen algún alimento que tenga grasa o dieta, o si el paciente tiene, ejemplo, diabetes, y llegan ustedes y le dan fruta, con niveles altos en fructosa, pues le van a elevar el azúcar al paciente. Entonces, siempre hay que corroborar en las dietas que se trata del propio paciente. Cuando es al inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, aplicación de algún biológico también, hay que corroborar el propio pacientito. Realización de cualquier otro procedimiento o tratamiento invasivo de alto riesgo, cualquier procedimiento a pacientes que sean menores de edad, estén inconscientes o con cualquier tipo de condición que impida comunicarse con ellos. Los datos de identificación los tiene que validar con su familiar. Era lo que les decía hace un momento. Si no está el familiar, el cuidador. Algo muy importante. A veces los familiares contratan cuidadores. Necesito un cuidador porque ya la familia está cansada, ya no hay quien se quiere quedar. Al principio, no sé si han escuchado ustedes, ¿quién se queda? Todo mundo se quiere quedar. Todo mundo. Yo me quedo hoy, yo me quedo. No, al final ya nadie puede. Al final ya todos están cansados porque una persona enferma pues también desgasta a la propia familia. Entonces, en muchas ocasiones se contrata a cuidadores. Ustedes como enfermeros, como enfermeras, ¿quién se va a quedar al cuidado del paciente? No, pues es que contratamos una persona. La persona tiene identificación del paciente, sabe cómo se llama, sabe la fecha de nacimiento, tiene los datos de identificación. Sí, perfecto. Porque a veces se queda alguien desconocido, el amigo del yerno, que les hace el paro y dice, pues va, yo te hago el paro, me quedo. Y a veces esta persona no conoce ni el nombre completo del paciente. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta y preguntarle a la persona cuidadora si tiene todos los datos de identificación. Dice, sin embargo, de no contar con familiar, cuidador o acompañante, es estrictamente necesario confirmar los datos de identificación a través de los medios de verificación previamente referidos. Para ello, siempre, desde mi punto de vista, poner nombre, fecha de nacimiento y alguna seña particular. Dice, cuando se retire el medio para identificar al paciente por la realización de algún procedimiento, es necesario volver a colocarlo de manera inmediata al colocar el procedimiento. Los cadáveres, ¿cómo se identifican? Usando al menos los datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento. En caso de defunciones de productos múltiples, gemelares, trillizos, etcétera, adicionalmente utilizar un identificador numérico. Entonces, esa es la 1C. ¿Sale? Ya llevamos 1A, 1B, 1C. Vámonos con la 1D. De la identificación de soluciones intravenosas y dispositivos utilizados en el paciente. El personal de salud tiene que registrar en los membretes de las soluciones intravenosas los datos de identificación del paciente, además del nombre de la solución y o componentes, incluidos fármacos, duración de solución, fecha y hora de instalación.
debe de registrar en los membretes de las soluciones. No anotarlo en el dispositivo directamente, porque se contamina, ¿sale? No hay que en el normogotero, pues a ver, préstame el marcador de ese que no se borra, de ese que lo destapo y pues huele fuertecito. Y ahí le voy a anotar en el normogotero. No lo hagan porque se contamina la solución. Siempre se tienen que utilizar membretes, ¿sale? Etiquetas. Apunto y pongo la etiqueta. Dice, al colocar sondas y catéteres en los pacientes, el personal de salud tiene que colocar un membrete con los datos de identificación del dispositivo, calibre para accesos vasculares, fecha y hora de instalación. Para el caso de soluciones intravenosas, sondas, catéteres, deben existir registros en el expediente clínico que identifiquen quién preparó y administró o instaló. Entonces, no nada más es identificación del paciente, sino también identificación de soluciones intravenosas y dispositivos utilizados en el propio paciente. Esa es la 1D. 1E, de la identificación de estudios de imagenología físicos o digitales, laboratorio clínico y patología. Las solicitudes contarán con los datos de identificación de paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, fecha, identificación del solicitante, estudio solicitado y diagnóstico probable. Las placas radiográficas tienen que contener los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, fecha y hora del estudio de identificación del establecimiento, así como otros que definan en su normativa el establecimiento de atención médica. Ya por lo regular, todo ya es digitalizado. Las radiografías son digitalizadas, ya tú te vas a hacer un estudio, te lo mandan a tu WhatsApp, pues deben venir rotulados en cuestión del documento con tus datos de identificación. El personal de laboratorio y patología tiene que cotejar con los datos de la etiqueta del recipiente de la muestra biológica coincidente con los datos de solicitudes. Porque luego de muchas ocasiones existen errores y estos errores pueden llevar hasta la pérdida de la vida si se identifica que el paciente, a lo mejor el paciente Juan Pérez, factor y grupo sanguíneo, y hay un error, entonces cuando se necesite que banco de sangre proporcione los hemocomponentes, pues van a llevar otro grupo sanguíneo y otro factor sanguíneo. Entonces, esa situación siempre, siempre la debemos de tener bien, bien para poder identificar al paciente y, como bien lo han dicho, pues no tener errores. Es indispensable la identificación de piezas anatómicas y cadáveres, al menos con los dos datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento. Acción esencial número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad, ¿sale? Y esta actividad la van a mandar al mismo número que les proporcioné en la clase de ayer de consentimiento informado. Los que estuvieron en consentimiento informado ya tienen el número que es 56 18 82 98 79. Repito, 56 18 82 98 79. Es el teléfono de su servidor, ¿sale? Estoy dando el teléfono personal. Es el teléfono cuando ustedes tengan alguna situación urgente, urgente, urgente. Yo lo cargo las 24 horas. Háblenme por teléfono, no me manden mensaje. Márquenme cuando tengan alguna situación urgente y estoy para servirles. Repito el número: 56 18 82 98 79. ¿Qué es lo que van a hacer? Dentro de esta acción esencial, hoy día 4, la próxima clase de acción esencial, que vamos a ver la número 2, es el viernes 6 de febrero. Viernes 6 de febrero,
vamos a tener la segunda acción esencial. Y por favor, antes de la clase, me van a mandar su evidencia. ¿Qué vamos a hacer? Un mapa mental de la acción número 1. Mapa mental de la acción número 1. Entonces vamos a poner en mi mapa mental, voy a hacer unos dibujitos así bien padres, a modo de que le pueda entender. Y voy a poner acción esencial, identificar 1, y tengo identificación correcta de los pacientes. Entonces pongo acción esencial 1A, identificación del paciente, ¿sale? Pongo una ramita, pongo unos dibujos que yo puedo identificar la 1A. Y así sucesivamente. ¿Sale, compañeros? Pues buena noche, tengan ustedes. Hoy vimos la acción 1, la siguiente clase vemos la 2, y cada clase vamos a ver una acción esencial. Si tú cumples con tus 8 actividades, te generamos tu constancia, ¿sale? Terminando la acción esencial, la vamos a terminar el 27 de febrero. Este taller de acciones esenciales lo vamos a tener miércoles y viernes. La última sesión es el 27 de febrero. Ese día yo ya tengo identificado quién me mandó sus 8 actividades, y el día sábado 28 te hago llegar tu constancia de acciones esenciales en la seguridad del paciente. ¿Sale? Entonces, mil gracias a todos. Les mando un fuerte abrazote. Gracias a los que prendieron su cámara. Mil gracias. Hace más amena la clase, más interesante. A mí me motiva más, porque a veces créanme que cuando veo nada más los nombres, sí, los cuadritos con los nombres, sí doy la clase, pero se me hace bien monótona, bien pesada. ¿Sale? Mil gracias por prender sus cámaras. Les mando un fuerte abrazote. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Gracias a todos y a todas. Bonita Buenas noche noches. para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a Buenas hacer noches. transmisión.